tener este tiempo juntos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por darnos la vida y la oportunidad de poder conectarnos esta noche y pues iniciamos la clase con la oración. Ahí, bueno, aprovechando, Francisco, puedes ahí dirigir en la oración. Por supuesto, con todo gusto. Muy buenas noches, mi buen Dios, Padre Santo que habita en los cielos. Gracias por este tiempo, gracias por este privilegio que nos da, mi Dios, de poder escudriñar, aprender más de su palabra. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, mi Dios, con la intención, con el único objetivo de poder aprender, de poder conocer más de usted, mi Dios, y poder llevar su palabra a quienes lo necesiten. Padre, en esta noche quiero pedirle que se quede en control de la vida de Paulo, que pueda darle el discernimiento, el entendimiento para que pueda transmitirnos de la mejor manera, mi Dios, esta clase, pedirle por cada uno de los que estamos reunidos que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entender cada una de las cosas que recibamos hoy. Quédese en control de este tiempo, mi Dios. Lo adoramos, lo exaltamos y queremos honrarlo con cada una de las cosas que hagamos, mi Dios. Todo esto, mi Dios, se lo oro y se lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Rey, Señor y Salvador. Amén. Amén, gracias, muchas gracias por la oración. Vamos a ir a la clase de hoy, ya en nuestra tercera clase. En la primera clase hablamos pues, la importancia del exégesis, qué era, qué no es exégesis, ¿verdad? Un poco ahí sobre palabras, ¿no? Como hermenéutica y todas esas ideas de la interpretación, ¿verdad? Vamos a iniciar aquí a ver ese perrito como que no lo conozco. Ok. Bueno, bueno, la clase pasada hablamos sobre las lecturas iniciales, ¿verdad? Sobre la importancia de la observación del texto, de leer varias veces el texto y de la importancia de hacer preguntas, ¿verdad? De preguntar a la escritura, ¿verdad? Y tratar de, después de hacer esas lecturas, tratar de poder contestar a cada una de ellas, ¿verdad? La observación es importante y nosotros vivimos a veces en un mundo donde andamos como muy a la carrera y dejamos de observar, ¿verdad? Dejamos de observar y se nos pasa ahí detalles que pueden ser importantes, ¿verdad? En nuestra vida, ¿no? Importantes en nuestro entendimiento, ¿no? De la importancia de observar. Y cuando vemos que nos pasa en la vida, nos pasa también a leer la Biblia, ¿no? Y podemos leerla y como les decía, ¿no? El haber leído tantas veces la Biblia a veces nos termina afectando en lugar de ayudarnos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una idea. Pero vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? Un pequeño video que nos va a hacer ver cuán importante es la observación. Entonces vamos pónganle atención, por favor. Espero que se pueda ver y escuchar. Y, y vamos a poder verlo ahí con claridad. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who,
at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. No sé, ¿se veía el video o no? ¿Sí? Ok. Ok, bueno, lo que podemos ver con claridad, ¿verdad? En el video es esos detalles de la observación. Hasta el muerto nos cambiaron en el video, ¿verdad? Hasta el muerto cambiaron y no nos dimos cuenta. Y eso pasa, o sea, cuando nosotros no observamos de una manera detenida, cuando, como hablemos hablado varias veces, cuando nos acercamos al texto ya con presuposiciones en nosotros, cuando nos acercamos a la Biblia con esas presuposiciones, pues eso es lo que nos sucede. No observamos detalles. Entonces, por eso lo que vimos la semana pasada, el poder estar leyendo y releyendo los pasajes bíblicos, las secciones y también el poder hacer las preguntas es muy importante, ¿verdad? Es muy, muy importante. Y hoy pues vamos a hablar del contexto, ¿verdad? Eso es lo que hoy nos va a llevar en estos minutos, poder estudiar un poco de la importancia del contexto. Recuerden que el exégesis, lo que nosotros estamos intentando, ¿verdad? Y nuestro esfuerzo es poder descubrir qué significa lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿De qué se trata el texto bíblico? ¿De qué se trata, ¿verdad? Lo que está hablando y poder decir, la Biblia dice, ¿no? La palabra de Dios dice y poder entender ese texto es fundamental para nuestra vida, es fundamental para nuestro entendimiento. Y para eso necesitamos, pues, hacer lo que hemos estado haciendo. Entonces, el paso uno que vimos fue la observación, las lecturas iniciales y las preguntas. Hoy vamos a hablar de la importancia del contexto y voy a darle dos ejemplos. Filipenses 4:13. Esta escritura es muy conocida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí hay un absoluto, todo, ¿verdad? Todo, y dice que todo lo puedo, ¿no? En Cristo que me fortalece. Y es una escritura muy famosa, una escritura muy utilizada aún por personajes. Hay un basquetbolista muy famoso que hasta sus zapatos tiene Filipenses 4:13. ¿Verdad? Miguel Ángel Cotto, que era un boxeador, su pantaloneta tenía la escritura Filipenses 4:13 y es muy común. La pregunta, yo les quiero preguntar, ¿todo lo puedo en Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O sea, ¿puedo correr una maratón el día domingo? ¿Puedo subir el Monte Everest? ¿Puedo, no sé? Sí se puede, pero hay que prepararse. Sí, pero Prepararse antes. ¿puedo ya ahorita? No, ahorita no puedo. Una persona de 80, Apenas voy a ir a traer pan. sí, una persona de 80 años puede, no. Entonces, ¿qué pasa? Es una escritura sacada de contexto. Es una escritura que ese no es el contexto de la escritura. Pablo no escribe Filipenses 4:13 para decir todo lo podemos y como una frase motivacional. No, el contexto es muy claro. Él está hablando de vivir en la pobreza y vivir en la abundancia, ¿verdad? De vivir en la escasez, ¿verdad? Y de vivir en comodidades. De eso está hablando el capítulo 4. Está hablando de finanzas, de dinero.
Y está hablando de que todo lo puede enfrentar cualquier situación financiera si Cristo lo fortalece. Y de eso está hablando Pablo. Entonces, eso es un ejemplo que les quiero dar de cuando una escritura es sacada de su contexto. Podemos sacar un principio, podemos extrapolar el principio a otras realidades, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí es muy claro el contexto. Otro ejemplo, Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces está el hermano ahí en la charla bíblica el día viernes en la noche y tiene un grupo de 10, de 12 hermanos que deberían de llegar y solo llegaron 3. Entonces el hermano con toda la convicción del mundo dice, no se desanimen hermanos, no se desanimen, porque la escritura dice que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, bueno, anímense, hermanos, porque Jesús está aquí en medio de nosotros y tengamos la reunión. ¿La han escuchado en ese contexto alguna vez? ¿Ah? Ahí, o el del coro, ¿no? Ahí dice, hermanos, han venido poquitos ahorita, todavía faltan hermanos, pero no se preocupen, porque la escritura dice que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es una escritura sacada de contexto, fuera de contexto. Si leemos el capítulo 18 a partir del versículo 15, está hablando de resolución de problemas. Está hablando de solucionar problemas entre hermanos. Y dice, si 2 se reúnen en mi nombre y el contexto es a solucionar un problema, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es el contexto. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús está aunque yo esté solo, ¿verdad? Aunque solo yo esté, ahí está Jesús. O sea, o tienen que haber 2 por lo menos. No, con uno, ahí está Jesús. Entonces son escrituras que podrían ser tan comunes, tan habituales, tan utilizadas, solo son 2 ejemplos que nos hacen ver qué fácil es sacar una escritura de su contexto. Qué fácil es utilizar mal una escritura y que tal vez por siglos se ha utilizado, no todos, pero muchas veces se ha utilizado mal. Entonces, el contexto es esencial, ¿verdad? ¿Qué es el contexto? El contexto es qué rodea mi texto, dentro y fuera del libro. Ese pasaje que yo estoy estudiando, ¿cuál es su contexto? ¿Qué lo rodea? ¿De qué está hablando? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo esto puede entenderse mucho mejor cuando se observa el contexto? ¿Qué es lo que lo rodea? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya vimos la importancia de las observaciones. El contexto es parte también de observar, pero vamos a ver hoy este punto, la interpretación y la aplicación, lo que hemos estado hablando la semana pasada, que son 3 cosas importantes para la hermenéutica. Entonces, ¿qué es el contexto? Y esto es vital. Quiero mostrarles otro videito ahí, para que no se me duerma. Es corto, pero nos va a ayudar a ver. ¿Qué podemos ver en el video? ¿Cómo La podríamos? mala interpretación. Correcto, una mala interpretación. Él interpretó mal totalmente lo que estaba pasando. ¿Por qué interpretó mal? ¿Vio de forma subjetiva o no? Más o menos. ¿Qué más? No lo vio desde el principio. Correcto, no vio toda la escena. Solo vio cuando él está Un fragmento. estirándose
en su Tampoco hizo ninguna pregunta, solo, o sea, no preguntó nada, solo llegó a botar el carro. Ajá, excelente. No le preguntó usted qué está haciendo. Quiere que lo ayude, ¿no? ¿Verdad? Para poder entender, para poder comprender. Entonces vemos eso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros podemos utilizar mal la palabra de Dios o interpretarla mal cuando solo observamos un versículo? Cuando solo observamos un pasaje y no vemos todo el contexto, todo lo que lo envuelve, todo lo que lo entreteje, todo. Y esto es importante y vital, el contexto. Y eso es importantísimo. Dice que para los que se dedican a bienes raíces, dice que hay tres cosas que son importantes. La ubicación y la ubicación. O sea, solo la ubicación lo más importante. Y que para los que estudiamos la Biblia, lo más importante es el contexto y el contexto. O sea, el contexto es vital para el entendimiento del pasaje. ¿De dónde viene la palabra contexto? ¿O qué significa? Su etimología, la palabra contexto está compuesta por dos vocablos, viene del latín. Uno es una conjunción, es con, que significa con, y textus, que significa tejido, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? La idea original del contexto se trata del ambiente dentro del cual el texto está entretejido. O sea, es algo como un lienzo, como un traje típico, donde el pasaje es una franja, pero hay todo un enramado, todo un tejido que lo envuelve. Y eso nos permite comprender y entender de una mejor manera el pasaje. Lo que hoy vamos a ver es básicamente qué es el contexto, cuáles son los contextos que nosotros tenemos que identificar y si el tiempo no lo permite, vamos a ver algunos recursos que yo les voy a compartir que nos ayuda a comprender mejor qué es lo que está hablando. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos importantes. Generalmente el texto se divide en dos dimensiones, ¿verdad? El contexto histórico y el contexto literario. ¿Ah? Y bueno, o gramatical. Y hoy vamos a ver un poco de ambos. La otra semana le vamos a dedicar más espacio ya a la propia gramática, la importancia de la gramática en el estudio de la palabra de Dios. Pero esta clase de hoy es importantísima para poder nosotros aún sentirnos seguros de qué estamos hablando y qué tiene que ver esto. Contexto histórico. Se refiere al ambiente del autor y su audiencia, su mundo. ¿Cómo es su mundo? ¿De qué trata? ¿Qué está hablando? ¿Cómo eran las personas en ese tiempo? Es el contexto no explicado en el texto. O sea, no está escrito, dentro del cual el texto está entretejido. O sea, la palabra de Dios no es un listado de imperativos, leyes o reglas, sino tiene una respuesta, un ambiente, una respuesta a una situación, pero que está entretejida en una realidad histórica, lo que estaba pasando en ese momento. Y es tan importante nosotros hacer ese viaje al pasado para lograr entender qué es eso. Pero el problema que tenemos acá, gracias a Dios en esta época un poco más salvable, es que ese contexto muchas veces no está explicado en el texto. O sea, no está escrito en la Biblia. No está escrito ahí. O sea, no entendemos de qué está hablando, ¿verdad? No lo vemos. Rápidamente nosotros lo pensamos en nuestra actualidad. Y se sentó y nosotros nos imaginamos a alguien sentado en una silla, ¿verdad? Su lecho, nosotros nos imaginamos cierta o cierta cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque rápidamente nuestra mente interpreta en nuestra realidad actual. Pero también hay eventos históricos que envuelven lo que está pasando y lo que está sucediendo. Esta dimensión del contexto incluye el idioma, como ya lo vimos en la primera clase con el ejemplo de Don Quijote. El idioma es algo que necesitamos salvar. Y le vamos a dedicar tiempo la otra semana a este punto del idioma y la gramática. Pero es importante.
Muy, muy importante el idioma. La geografía, vital. Lograr entender, y algunos pasajes nos van a ayudar a entenderlos, la geografía. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde era aquello? ¿Dónde estaba situado tal lugar? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Cómo era ese sitio? Ah, ahora entiendo por qué Jesús se refirió de esta manera. ¿Por qué en unos pasajes dice de Jerusalén subía a Jericó y otros pasajes dice de Jericó subía a Jerusalén, ¿no? ¿Cómo son intercambiables o qué? ¿Verdad? O sea, ¿cómo logro entender la geografía de esa época? La cultura. Si a veces cuesta entendernos entre nosotros. Aquí vemos de varias nacionalidades y a veces entre nosotros nuestra cultura es tan distinta. Hablamos el mismo idioma, estamos a menos de 1000 kilómetros la mayoría y tenemos culturas diferentes, culturas distintas y que nos hacen entender la vida de una manera diferente. Cuanto más una cultura tan lejana como la Biblia, la historia, los eventos históricos que estuvieron ahí eh, sucediendo cuando se escribieron los pasajes, qué estaba pasando, quién era el rey, cuál era el imperio, qué sucedía, cuál es la historia. Entonces hay un contexto histórico que envuelve muchos de los pasajes bíblicos. Hay pequeñas excepciones, aún en ellas hay un contexto histórico. Es un ejemplo los proverbios, a veces no tienen un orden. Los salmos, no todos sabemos exactamente qué estaba pasando en ese tiempo, pero son excepciones. En la gran mayoría de pasajes podemos ubicarlos en un contexto histórico, cultural, geográfico y del idioma. Es muy importante esta dimensión para nosotros poder comprender mejor el texto y entenderlo de una mejor manera. Y esto es vital para todos. Aquí tenemos hermanos que dan clases, que predican, que dirigen grupos. Esto es vital para nosotros poder llevar la riqueza del texto bíblico. Cuando a uno se lo explican, mira, es que esto pasaba en este tiempo, así era la situación, por eso utiliza esta palabra. ¡Wow! Te hace entender, te abre una dimensión para el entendimiento y para la comprensión de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. También existe un contexto literario. Se refiere al ambiente literario dentro del cual el texto está entretejido. Y este contexto literario es diferente al gramatical. Este tiene que ver más en su aspecto dentro del texto bíblico, de la literatura sagrada. Y hay tres contextos. El contexto canónico es el lugar del libro bíblico dentro del resto de la Biblia. Ahorita vamos a ver unas imágenes que nos van a ayudar un poquito. El contexto lejano, el lugar de la sección dentro del libro bíblico entero. Y el contexto inmediato, el lugar de la sección dentro del párrafo que lo rodea. Y aquí podemos ver en estos círculos concéntricos. Vemos el contexto canónico. Y es el libro que estamos estudiando. En este punto estamos en Colosenses, ¿verdad? Es donde ustedes están trabajando. Entonces, yo debo de ver mi libro, el libro de Colosenses. Y debo de entender el contexto. ¿Y cuál es el siguiente círculo? Los libros del mismo autor. ¿Sí? Los libros del mismo autor. ¿Cómo casan mis ideas en los libros del mismo autor? ¿Quién escribió Colosenses? Pablo. Pablo. Gracias. Escribió Pablo. Entonces, Pablo escribió otros 12 libros, por lo menos, que tenemos en el texto bíblico. Entonces, ¿cómo mi libro, Colosenses, tiene similitud con los libros del mismo autor? Colosenses comparte grandes similitudes con otros libros, y ustedes lo van a ir viendo, con otras de las cartas de Pablo. ¿Han escuchado algo que ustedes dicen, han escuchado cuando alguien dice la teología paulina? ¿Sí? La teología juanina.
¿De qué está hablando? Se oye bonito, pero ¿de qué está hablando? Es de entender el pensamiento de Pablo viendo todos sus escritos. Entonces mi libro, en este caso el libro de Colosenses, tiene relación con otros libros, con otras cartas de Pablo, ¿sí? Con otras cartas de Pablo. Ahí tienen, y ustedes van a investigar eso esta semana. Luego, el siguiente círculo es de este libro, mi libro Colosenses. ¿Qué similitudes tiene con otros libros similares? ¿Qué tipo de literatura es el libro de Colosenses? Es una carta. Es una carta, correcto, es una epístola. Entonces hay otros libros similares, hay otras epístolas en la Biblia. Mi libro de Colosenses, ¿qué similitudes, qué ideas comparte con las otras epístolas fuera de las escritas por el mismo autor? ¿Verdad? Si fuera este un evangelio, el evangelio de Juan, ¿qué ideas comparte con los escritos de Juan? Pero aquí ya en este círculo, ¿qué ideas comparte con los otros testamentos? Luego, bueno, mi libro, ¿qué ideas comparte con el testamento? ¿Verdad? En este caso sería el Nuevo Testamento, y qué idea o qué lugar ocupa, ¿no? En el Nuevo Testamento, y luego qué lugar ocupa o qué similitudes o qué ideas comparte con el resto de la Biblia. Y esto es muy importante, porque las ideas que ustedes saquen en su estudio de su pasaje en Colosenses deberían de ser ideas que comparten con las cartas, otras cartas de Pablo, ideas que no se contradicen con otros libros similares, ideas que no están en contra de ningún pasaje del Testamento ni de la Biblia. Entonces, es muy importante este contexto canónico, porque hay escrituras que personas sacaron de contexto, pero que no comparten esa idea en ningún libro de la Biblia. ¿Verdad? Ideas que no comparten ninguno de los libros similares. Un ejemplo de estos es el rapto, ¿no? El rapto es básicamente tomado principalmente de un pasaje de Tesalonicenses, y que es muy difícil cotejar con con otros libros similares, con un Nuevo Testamento y con la Biblia completa. Y eso lleva a que de un versículo personas han sacado una teología, pero que no, o una doctrina, pero que no está dentro del contexto canónico. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda sobre esta parte del contexto canónico? Ok. Entonces, eso es muy importante. O sea, mi pasaje, mi interpretación, cuando yo haga todo el contexto, tiene que tener una concordancia con el texto bíblico. Ahora vemos el contexto lejano. Y aquí entonces nos vamos acercando un poco. Aquí vemos ya mi pasaje, ahora lo cotejamos con la sección. ¿Sí? Mi sección, ¿dónde está ubicado? El párrafo donde está ubicado. ¿Ok? La sección donde está colocado. Luego lo vemos con la división. Hablamos de que Colosenses era una carta tan pequeña que la división básicamente sería toda la carta. Toda la carta. Mi sección sería el capítulo en el que está ubicado. La división, y tal vez exageradamente podríamos tener dos divisiones mayores en Colosenses, doctrina y práctica. Pero en general, por ser una carta pequeña, cae aquí en este pasaje. Pero cuando vemos un ejemplo del Sermón del Monte, mi pasaje es Mateo 5, del 14 al 16. ¿Cuál sería mi división? ¿Cuál creen ustedes que sería mi división? Mi división serían los capítulos 5, 6 y 7, todo el Sermón del Monte. Entonces, mi sección, para poder entenderla yo bien, debería de, por lo menos, entender esos tres capítulos. Al entender Mateo 5, del 14 al 16, en su contexto lejano, yo tendría que entender a quién fue dirigido el sermón.
cuál era su audiencia. Las divisiones que el sermón tiene. El sermón tiene los ciudadanos del reino, la justicia del reino y la invitación al entrar al reino. Entonces, bueno, mi pasaje, Mateo 5, ¿en qué sección está? Bueno, esta es parte de la justicia del reino, del cuerpo del sermón. Entonces, esa es mi división. Y el libro, pues, la parte que está acá, es el libro, como mi versículo, pues obviamente tiene que tener concordancia con todo lo que el libro está enseñando, con todo lo que el libro está enseñando. Filipenses es un buen ejemplo, porque Filipenses tiene un contexto. Pablo recibe una ayuda económica de la iglesia de Filipo. Él era mantenido, su ministerio era mantenido, era ayudado y soportado mucho por la iglesia de Filipo. Entonces él recibe una ayuda económica considerable y lo que hace es enviar una carta, agradecer. Y dentro de la carta, pues la exhortación, es una carta maravillosa, hay mucho gozo y ánimo. Y entonces mi sección, mi pasaje, mi sección y mi división tiene que tener el contexto del entendimiento de por qué se escribió el libro o la carta. Entonces aquí vemos ese contexto lejano. Luego ya tenemos un contexto inmediato. Aquí podemos ya pensar en una palabra y esto lo vamos a ver más detenidamente la próxima semana, donde ya desmenuzamos, vamos de lo mayor. Astor, por favor. Hola, gracias. Solo quería, ¿qué recomendaciones poder dar para, para saber hacer la división del texto mejor? Cambios de escenarios, audiencia, para tratar de hacer una mejor, percibir mejor la división. Sí, ese es un desafío. Los editores nos han ayudado mucho, pero no es infalible. Uno, pues, como hablamos, revisar los bosquejos en las introducciones de las Biblias, buscar herramientas, pero hay palabras importantes que nos van a ayudar a dividir mejor el texto. Y lo vamos a ver la otra semana, pero son las conjunciones. Esas palabras de por tanto, entonces, para, nos hacen ver que ahí viene algo, hay una división, hay una conclusión, hay un propósito. Entonces, esas palabras son fundamentales. Es más, los versículos normalmente fueron divididos. El editor, ¿verdad? La persona que lo hizo hace muchísimos años, utilizó las conjunciones como una herramienta fundamental para hacer las divisiones. Entonces, ellas nos pueden ayudar, pero yo creo que buscar bosquejos, comparar los bosquejos, la lectura es muy importante, porque hay ejemplos. Un ejemplo, ¿han escuchado 1 Corintios 11, versículo 1, que dice, sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo? ¿Ok? Es el principio del capítulo 11, pero no está bien ubicado. Realmente es la conclusión del versículo, del capítulo 10. Ahí hubo un error, fue un error realmente ubicarlo en otro capítulo, porque da la idea de que es otra idea, otro pasaje, ¿no? ¿Verdad? Entonces es muy importante ahí ver y tratar. Si uno consulta buenos bosquejos, se va a dar cuenta que la sección del capítulo 10 empieza en el capítulo 1 Corintios 10:1, por ejemplo, y termina en 11:1, porque es parte de la sección anterior. Entonces, es fundamental ahí ver que no nos ayuda. Un ejemplo, otro ejemplo, que nos juega la vuelta. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Dónde está ese pasaje? Juan 3:16. ¿A quién se lo dijo Jesús? A Nicodemo. Correcto, así es. Pero honestamente, si uno revisa la mayoría de Biblias, hay un título arriba, como que fuera otra sección. Pero no, se lo está diciendo a Nicodemo. Imagínate, Nicodemo recibe pues, una de las escrituras más importantes del Nuevo Testamento. Es una plática con Nicodemo. Eso enriquece el pasaje.
pero ahí el título nos juega una mala pasada. Entonces, la lectura, Astor, el consultar los diferentes bosquejos que tenemos en diferentes herramientas y el ubicar las conjunciones. Esa es una parte importante que nos va a ayudar y que nos ayuda mucho en las divisiones del texto, porque las divisiones del texto son necesarias para poder hacer una buena interpretación. Gracias por la pregunta. Entonces, Gracias. el texto inmediato tiene estas fases. La palabra importante, la palabra clave, una frase donde está metida la palabra, hay una cláusula que tiene la palabra, la frase, hay una oración, un párrafo y una sección. Pero eso lo vamos a desmenuzar mejor la próxima semana. Entonces vemos cuán importante es este contexto literal. Entonces ya vimos, el contexto histórico necesitamos herramientas. Y en el contexto, y este contexto en algunos momentos, sí, para identificar el contexto canónico necesitamos herramientas. El contexto lejano, pues podríamos nosotros entenderlo con la lectura. Colosenses no nos debería de dar problema. Y el contexto inmediato, pues de igual manera necesitamos herramientas. Y lo vamos a ver esas herramientas en un rato. Un texto sin su contexto es un pretexto, ¿verdad? Es una frase ahí famosa en la hermenéutica. Es importante entender el contexto, porque si no, yo solo puedo utilizar una escritura para decir lo que yo quiero decir. Yo ya tengo pensado qué voy a decir, entonces yo quiero hablar de que vayan a la iglesia el domingo, ya vimos ese ejemplo, ¿se recuerdan que lo vimos en la primera clase? Y bueno, encontré una escritura ahí en Crónicas y la utilicé, pero totalmente fuera de contexto, sin entender de qué está hablando y qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces es muy importante, nunca debemos de sacar un texto de su contexto. Nunca, nunca debemos de sacar un texto de su contexto. ¿Les ha pasado o han visto alguna noticia donde dice, tal artista o tal político dijo tal cosa? Y lo acusan de algo que dijo. Y cuando se le va a preguntar al artista o al político o al famoso, él dice, no, yo sí lo dije, pero lo sacaron de contexto. ¿Sí? Es una salida que muchas veces es real. Y pasa en la Biblia. Cuando no hacemos todo este trabajo de observar todo lo que está alrededor, vamos a sacar una escritura de su contexto. Personalmente creo que cuando no, y bueno, no solo yo, creo que todos los teólogos también creen, que cuando nosotros sacamos una escritura de su contexto, esa escritura pierde su valor, pierde su fortaleza y su transformación en la vida de las personas. Si yo soy un predicador que me paro a decir un montón de escrituras fuera del contexto, yo lo que voy a tener es una audiencia tal vez muy animada, pero muy desnutrida. Porque la Biblia no te va a alimentar si sacamos las escrituras de su contexto porque están siendo mal interpretadas, mal utilizadas. Por eso es muy importante no sacar la Biblia de su contexto. Entonces tenemos que hacer este trabajo. ¿Ah? El análisis del contexto. Se entiende en el estudio del contexto que es preferible empezar por el contexto más distanciado del texto y poco a poco acercarnos al mismo. Esto es una recomendación, ¿verdad? Ir de lo general a lo específico, ¿sí? De lo general a lo específico. Entonces, ir ahí es el deductivo, pero también hay pasajes que nos ayudan a hacerlo al inverso, de lo específico a lo general. Pero lo importante es nosotros poder hacer ese como cono, ¿no? Donde vamos ya sea de lo específico a lo general o de lo general a ir cerrándonos para entender lo específico. ¿Ok? Recuerde que estudiamos el contexto porque queremos identificar la intención del autor en cada pasaje. Y lo más que podamos ponernos en la piel del autor y su audiencia. Lo más fácil es comprender su intención.
¿verdad? Cuando nosotros hacemos ese trabajo, vamos a lograr entender cuál es la intención del autor, por qué dijo esto Jesús, cuál fue su intención. Pero el contexto nos permite poder entender cuál es, los teólogos le llaman la fuerza locutiva, qué es lo que realmente quería decir el autor, en este caso el Espíritu Santo y el autor terrenal del texto. Poder ponernos en sus zapatos, en su piel, en el entendimiento de cómo la audiencia lo recibió y poder comprender. Un ejemplo. Hay pasajes en Primera de Corintios que no se pueden entender, no se pueden comprender si no entendemos el contexto cultural, si no entendemos quién eran ellos, cómo eran ellos. Y es el mismo autor a veces. Pablo utiliza la palabra débil en Corinto y también la utiliza en Romanos, y son dos tipos de personas, porque son dos contextos diferentes. Entonces, el entender la cultura, entender de qué está hablando, qué estaba pasando. Por eso ese pasaje, ¿no? Donde dice Pablo, las mujeres no les permito que hablen, ¿no? Es difícil comprenderlo. ¿Verdad? Acaba de pasar el Día de la Mujer y hay que quitar ese versículo de la Biblia. Pero realmente es una escritura que no se puede entender si no nos ponemos en la piel del autor y su audiencia, sin entender culturalmente lo que ahí estaba pasando. El trabajo de identificación del contexto es ciencia y es arte. Es ciencia porque obedece a técnicas, a principios, pero es arte porque se puede mejorar, ¿sí? Se puede mejorar y hay que practicarlo, y al hacerlo, nosotros vamos a poder entender por eh, la escritura y vamos a tener ya una base para poder nosotros ir trabajando, repitiendo, vez tras vez, y vamos a ir entendiendo mejor el pasaje. Hay recursos disponibles que nosotros nos pueden ayudar y vamos a revisar unos en un momento. Diccionarios, mapas, manuales o introducciones, Biblias de estudio, léxicos también. Recuerden que no estamos hablando de comentarios, los comentarios no son ahorita requeridos en este trabajo de exégesis. ¿Por qué? Porque nos condiciona, nos condiciona. Entonces vamos a consultar si es necesario comentarios ya que nosotros hayamos hecho toda la exégesis. Otro punto importante antes de ver los recursos, que es con lo que voy a finalizar hoy, son los pasajes paralelos. Es otra forma, es otra parte importante para entender el contexto. Son los textos que están en otros libros de la Biblia, pero que tratan del mismo evento histórico. Estos textos no solo nos ayudan a entender mejor el texto, sino a obtener una perspectiva más amplia. Esto es importante. Un pasaje paralelo tiene que ver con el mismo evento. No tiene que ver con utilizar la misma palabra. Si yo voy a una concordancia a buscar la palabra odio, puedo encontrar un montón de pasajes, pero no son paralelos. Utilizan la misma palabra. Para que cumpla con esto de ser paralelo, tiene que ser el mismo evento, ¿sí? El mismo evento, la misma circunstancia y la misma situación. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les di el ejemplo de las tejas y del techo, ¿verdad? En la primera clase, creo yo. Aquí hay otro ejemplo. Y ya las versiones modernas nos lo han hecho más fácil, pero Lucas 14:26 no se puede entender correctamente si no vamos a revisar Mateo 10:37. Estas dos escrituras nos proveen un ejemplo muy importante de los pasajes paralelos. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí hay un imperativo. En este versículo se podría entender mal el imperativo de Jesús. O sea, tiene que aborrecer. O sea, no puede ser uno un discípulo de Jesús
Y esto está en Reina Valera 1960, pero es una traducción muy literal de lo que el texto dice. Por eso ya las versiones modernas dicen que no me ama más, pero no están utilizando una traducción literal, sino están interpretando. ¿En base a qué? A Mateo 10:37. En el texto original, Mateo 10:37, dice, el que ama a padre y madre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, es el mismo evento, es el mismo pasaje, pero Mateo en su evangelio utiliza esta traducción. O sea, utiliza estas palabras, mejor dicho. Y Lucas utiliza otras palabras, pero es el mismo evento. ¿Se contradicen? Pareciera que no, sino más bien se complementan. Yo puedo entender mejor Lucas 14:26 a la luz de Mateo 10:37. Por eso un pasaje oscuro se entiende a la luz de un pasaje más claro. Es un ejemplo de cuán importantes son los pasajes paralelos. La mayoría de versiones de la Biblia nos dan esos ejemplos. Recuerda, ahí aparecen a veces en los encabezados los pasajes que son paralelos. Es muy importante. Si yo voy a estudiar un versículo, un pasaje, y hay pasajes paralelos, yo tengo que estudiar para poder entender mejor de qué está hablando. Son una gran bendición. Alguien dijo que la Biblia es como alguien que tomó una foto de un paisaje y los evangelios pueden ser un buen ejemplo desde 4 puntos diferentes. Y esos 4 en conjunto no se oponen ni se contradicen, sino más bien se complementan, narran desde perspectivas diferentes lo que está sucediendo. Entonces, los pasajes paralelos nos ayudan a comprender mejor de qué está hablando el texto bíblico. Hay pasajes que ustedes tienen que consultar con Colosenses. Ya les di algunas claves. Van a encontrar pasajes importantes en las otras cartas, pero puede ser también que puedan encontrarlas en Hechos. La mayoría de cartas de Pablo tienen pasajes paralelos en Hechos. Lo mismo vemos también en el Antiguo Testamento. No podemos entender Isaías correctamente sin entender Reyes y Crónicas. Es muy importante buscar esos pasajes paralelos, en qué momento, de qué está hablando. ¿Recuerdan cuando Isaías 6, un pasaje tan importante, dice, en el año de la muerte del rey Usías? Y uno lo lee de largo. Pero, ¿quién era Usías? ¿Era un buen rey? ¿Era un mal rey? ¿Cuál era el evento histórico? ¿Cuál era el momento en que estaba Isaías ahí? ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era el evento histórico? Ahí podemos entender, pero los pasajes paralelos nos van a ayudar y nos van a abrir el entendimiento en esto. Esto es lo que traía con respecto a lo de los contextos. ¿Alguien tiene alguna duda antes de poder observar los recursos? Vamos a ver los recursos que yo les voy enriqueciendo el link que les voy a mandar, ¿verdad? Y ahí van a tener más, ahí trajo, más oportunidad para mejorar su comprensión. Vamos a empezar con un diccionario. Ustedes pueden buscar muchos diccionarios, pero aquí hay uno muy conocido y muy importante, ¿sí? Solo denme paciencia aquí a esto. Y ahorita va. Los diccionarios son elementos importantes, a diferencia de los diccionarios que nosotros conocemos en nuestras lenguas, es que buscamos palabras y nos da un significado, ¿verdad? Es lo que nosotros aprendemos. Aquí está este recurso que es el Diccionario Bíblico Mundo Hispano.
¿verdad? Estos son los editores del diccionario. Este diccionario nos provee, nos enseña cómo utilizarlo, pero nos provee elementos que podemos comprender y entender. Un ejemplo, estamos voy a cerrar acá. Ahí ven el ejemplo de Aarón, nos da un contexto muy profundo de quién era Aarón, de dónde estaba Aarón, de quién, de dónde venía, dónde aparece, cuáles son los pasajes que respaldan esto. Tenemos también, ahorita que ya leyeron Colosenses, algún personaje que ustedes vean que es un poquito ahí como importante en la carta, aparte de Pablo. Epafras. Ujú, correcto. Vamos a ver si en este diccionario tenemos algo de Epa. Aquí está, Epa. ¿Ay? Nosotros lo leemos, la Biblia no nos dice mucho de él, pero aquí tenemos un poquito, ¿verdad? De él. Entonces, aquí este o cualquier otro diccionario podemos investigar un poco más de quién era, dónde aparece, en qué pasajes aparece, ¿verdad? Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es un personaje fundamental en la carta, para el entendimiento de la carta. Entonces, esto es un diccionario, no es exhaustivo, no hay ningún diccionario exhaustivo, la gran mayoría siempre se le va a ir alguna palabra, pero son muy buenos, que nos ayudan a comprender. Entonces, tenemos los diccionarios, es un elemento, no es el único, pero que nos puede ayudar a entender. Vamos a ver aquí hay un compendio, este es un diccionario un poquito más técnico, pero que también nos ayuda, nos permite entender, ¿verdad? Entender y comprender el pasaje. Ok, en este compendio, estos editores son expertos en el... Perdón, Paulo, ¿no estás compartiendo la pantalla? Ah, ok, perdón. Gracias. Creo que... Perdón. Este es otro recurso. Ahí estoy, ¿verdad? No, está en pantalla blanca. Ahí. Ahora sí, perdón. Ok, Ahí sí. perfecto. Ok, es un recurso que nos permite entender las palabras en su idioma original. Tiene algunas dificultades, ¿verdad? En el sentido de que necesitamos encontrar primero cuál es la palabra en su idioma original. Hay maneras y hay recursos para poder hacerlo, ¿ok? Pero aquí están las palabras, ¿verdad? Las palabras en su idioma original y nos da un entendimiento. Este es un diccionario muy bueno, ¿verdad? Y que nos da ahí de qué se trata, dónde aparece, y es bastante profundo. Y hay en palabras donde nos da un ejemplo, esta palabra, ¿verdad? Que es regocijarse, nos enseña un ejemplo que en la literatura griega, no, o sea, la literatura extrabíblica, ¿qué significa? ¿Verdad? ¿Qué significa la palabra? Luego, en el judaísmo, ¿verdad? En la Septuaginta y en el judaísmo, ¿qué significa? Y luego, ¿qué significa en el Nuevo Testamento? Son tres usos diferentes de una palabra. Entonces nos ayuda mucho a comprender con claridad un término, a un término bíblico. Entonces esta es una excelente herramienta que nos va a ayudar, pero es un poco técnica. Vamos a ver otra que también nos va a permitir ver esto. Ahorita voy a abrir. Paulo, perdón, solo el nombre del diccionario no lo vimos. Yo se los voy a compartir, ¿verdad? Ah, ok. Todos los elementos. Es compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, pero yo se los voy a compartir todos los elementos ahí en el claro, para que ustedes lo puedan tener. Vamos a ver aquí otro. Este diccionario es menos técnico, pero es muy importante. Nos puede ayudar muchísimo, muchísimo en la comprensión. Este diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Entonces vamos a buscar la palabra. Aquí la ventaja de este diccionario es que tenemos todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Obviamente, como repito, no es exhaustivo, ¿va? Pero aquí nos enseña su significado. Aquí vamos a buscar una palabra. Airar, ¿sí? Airar, ¿verdad? Aquí está la palabra en griego, origizo, y provocar, desencadenar ira. Se usa en la voz media, en los 8 lugares en los que se halla, y significa enojarse y airarse. Se dice del individuo, están los pasajes, donde un posible significado es airaos contra vosotros mismos. Las naciones en Apocalipsis, Satanás en 12:17. Entonces, ahí nos da un significado de eso. Y ahí podemos encontrar la gran cantidad de palabras. ¿Qué hacemos? Recuerden que la mayoría de estos recursos tienen como base la Biblia Reina Valera. Entonces buscamos la palabra, ¿verdad? En Reina Valera, qué palabra es la que utiliza, y ya nos vamos a este diccionario para poder buscar la palabra. Este se llama Vine y van a encontrar todo el significado de una gran cantidad de palabras. O sea, son pocas las palabras que no encontramos, ¿no? Aquí dice alabastro, ¿no? Alabastro era un recipiente para contener ungüento o perfume, derivado de su nombre de la piedra de alabastro. ¿Ustedes se han imaginado ese pasaje cuando llega la mujer o lleva el perfume? ¿En qué tipo de recipiente se lo imaginan? Como una vasija. Sí, así se lo imagina. Yo siempre me lo imaginaba de vidrio. O sea, mi mente me imaginaba algo de vidrio. Sí, caballo también. Por ser un perfume me lo imaginaba de vidrio, pero vemos que no, que era una piedra, ¿verdad? Era de piedra de alabastro. Entonces esto nos ayuda, un ejemplo, a comprender, ¿verdad? Las diferentes palabras para poder entender mejor de qué está hablando. Vamos a ver otro ejemplo, otro recurso es el Atlas Bíblico. ¿Verdad? Ahorita vamos a... grabar un poquito más pesado, pero ya va. El Atlas Bíblico nos ayuda a poder ver, pues, en los mapas, son básicos e importantísimos para la comprensión de qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Importante ver distancias, ver lugares, ver por qué había una relación tan cercana entre Colosas y Éfeso. Un ejemplo, Colosas y Filipos. Los mapas nos dan esos elementos, ¿verdad? Nos dan esos elementos. Entonces, aquí en este atlas está completo, ¿verdad? Aquí podemos encontrar una gran cantidad de mapas en diferentes épocas, diferentes etapas del pueblo de Israel. Aquí hay un mapa que nos muestra el ministerio de Elías y Eliseo, y aquí vemos aún eventos que sucedieron bíblicos y en donde se ubican geográficamente. Y en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar los mapas que son muy famosos, los de los viajes. Los viajes de Pablo son muy importantes, ¿no? Y nos ayudan mucho. Entonces, yo les quería mostrar.
Aquí están los mapas del ministerio de Jesús, ¿verdad? Su- Los viajes de Jesús a Galilea y vemos aquí, vemos dónde está Nazaret, ¿verdad? Y aquí vemos dónde está Caná. Si se dan cuenta, aquí en rojo nos muestra, ustedes no lo pueden ver si está en un dispositivo pequeño, pero la distancia de Nazaret a Caná es bastante pequeña. Es muy probable que por eso aquí son las bodas y hay una relación muy fuerte entre María y las personas de aquí de Caná y también del ministerio de Jesús. Aquí es una gran parte del ministerio de Jesús. Aquí está el famoso mar de Galilea. Entonces, nos ayudan los mapas a poder entender. Y ahorita que ustedes están estudiando Colosenses, pues va a ser fundamental saber dónde está. Colosenses también tiene una relación muy fuerte con la carta a Filemón. Y no podemos comprender si no leemos, si un mapa nos ayuda a entender por qué había tanta cercanía entre uno y el otro. Aquí hay otro recurso que es muy bueno, ¿ah? Y que yo les quiero animar ahí que lo utilicen, que sea algo que puede ayudar muchísimo en esta parte del contexto y es un comentario del contexto, no es un comentario del texto. Van a decir, Pablo se contradice porque dice que no usemos comentarios, pero este es un comentario del contexto cultural. Entonces aquí, Kinner, que es el escritor de este libro, nos ayuda muchísimo a comprender el contexto cultural. Ya vimos que aprendemos algunas cosas con los diccionarios, con los mapas, pero todavía a veces nos quedamos un poco cortos, ¿verdad? En el poder entender la cultura de la época, ¿verdad? El poder entender la cultura de la época. Entonces, vamos a ver si ya abrió. Este es un libro muy importante que nos ayuda a está, está en toda librería. Lo pueden conseguir físico si ustedes desean. ¿Ah? Vamos a ver algún ejemplo. Aquí lo que hace el autor es que busca o ve versículos de la Biblia que necesitan un comentario de su contexto, ¿sí? De su contexto, para nosotros poder comprender y entender. Vamos a ver algún ejemplo. Primera de Corintios. ¿Sí? Hablamos de que era necesario el comprender un poco. ¿Alguien podría leer por lo menos el capítulo 11 de Corintios 1, versículo 17? Por lo menos un párrafo de ese pasaje. El contexto aquí nos tira los versículos del 17 al 34, pero por lo menos para lograr entender de qué está hablando, o por lo menos qué nos dice la Biblia, ¿alguien nos puede ayudar? Primera de Corintios, ¿no? Sí, 1 Corintios 11, 17. Si querés te digo, sería Primera de Corintios 11:17. Pero al darles estas instrucciones, no los alabó, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. ¿Puedes Pues leer el hasta el 20, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados.
Ok, entonces, ¿qué vemos acá? Aquí, Kiner nos explica un poquito del contexto cultural. ¿Qué dice? Compañerismo dividido. Las iglesias en Corinto se reunían en las casas de protectores acomodados. Ah, y aquí nos da un pasaje paralelo, Hechos 18, del 6 al 7. En la sociedad grecorromana, los protectores a menudo hacían sentar a los miembros de su propia clase social alta en un triclinium especial, la mejor habitación, mientras que a otros se les servía a plena vista de este salón en el atrium, cuyos cojines podían sentar hasta 40 personas. A los invitados en el salón más grande, el atrium, se les servía alimento y vino de inferior calidad y a menudo se quejaban de la situación. El problema social se desbordó y pasó a la iglesia. El trasfondo para la comida en sí misma es la Pascua judía, comida y celebraciones sagradas. Ver el comentario de Mateo 26. Pero los corintios parecen haber perdido de vista este trasfondo. Trataban la comida como un banquete festivo, como los que habían conocido en los festivales griegos a las reuniones de las sociedades religiosas griegas. Entonces aquí, para poder entender la cena del Señor, podemos entender lo cultural. Llegaban a una casa, el protector, porque lo que hacían es que la gente más rica ponía sus casas para que ahí se reuniera la iglesia, y llegaban y ellos ponían la comida. Entonces, ¿quiénes llegaban primero? Sus amigos acomodados. Y a ellos los atendían de una mejor manera. Luego llegaban los otros hermanos que no eran tan cercanos y a ellos los trataban con desprecio, a tal grado que a veces ya ni había comida. Entonces había algo cultural, no, había algo muy cultural que aquí no lo explica. Y entonces aquí podemos buscar pasajes que nosotros queramos entender qué significa culturalmente y vamos a poder encontrar un significado. Entonces, este recurso, para poder entender el contexto, es muy, muy importante, pero también es muy bonito. ¿Por qué? Porque viene de versículo a versículo, o de secciones más bien. Entonces, yo veo mi versículo, el que estoy estudiando, aquí van a encontrar muchas cosas culturales de Colosenses. Es importante para poder entender el contexto, poder ver un recurso como este. Y finalmente, un recurso que quisiera, que es también un punto más técnico, pero muy utilizado por teólogos, hizo un gran trabajo académico, es el mundo del Nuevo Testamento de Bruce Marine. Este libro lo que hace es ayudarnos a entender cómo era el mundo del Nuevo Testamento. Es desde un punto de vista antropológico y cultural. Entonces, este libro nos abre el entendimiento para poder comprender la cultura, los códigos, las cosas que ahí se veían, ¿sí? Yo, un ejemplo, siempre supe lo del velo, ¿no? Siempre tenía como la idea de lo del velo y nunca fue una lucha, digámoslo así, para mí poder entender que no era necesario que las mujeres utilizaran el velo, pero no entendía la razón, simplemente lo veía por pura lógica. En este libro yo pude comprender cuál era el uso del velo, por qué lo utilizaban, a quién deshonraban. ¿Ah? Entonces era algo muy cultural, muy, muy cultural hasta el día de hoy en el mundo, pues, musulmán. Entonces, este libro, pues es, como les repito, un poco técnico. ¿Por qué? Porque aquí no está dividido en versículos o capítulos de la Biblia, sino más bien en temas, pues, centrales y fundamentales, en códigos. Todos tenemos códigos. Nosotros tenemos códigos de vestimenta. Un ejemplo, no sé si hay hermanos aquí de Shela, hoy acá conectados, pero en Shela uno entra a un restaurante y uno camina, y en Guate un poco, pero no es tan común. Pero en Shela uno entra a un restaurante y buen provecho, buen provecho, buen provecho a cada mesa. Uno se para y se va y pasa diciendo buen provecho, buen provecho, buen provecho.
Cuando vamos a una mesa de personas de Quetzaltenango y un niño termina de comer, pasa con cada uno de los adultos y le pone la cabeza y el adulto lo saluda tocando su cabeza y el niño ya se puede retirar de la mesa. Son códigos culturales. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento está plagado de códigos culturales que nosotros no entendemos. Pero trabajos como este nos permite comprender los códigos. Si hay un código, un ejemplo aquí está hablando del código de honor y vergüenza, los valores centrales en el mundo greco-romano, ¿verdad? Entonces, aquí podemos entender mucho, mucho de la cultura, ¿verdad? También lo del papel y el rol de la mujer, un libro como este es fundamental para poder entender y poder comprender. Creo que ni se los compartí, ¿verdad? Ahorita se los voy a poner. Es este libro, ¿verdad? El mundo del Nuevo Testamento, ¿verdad? El mundo del Nuevo Testamento. Entonces, aquí podemos entender, como les decía, todos esos códigos morales y culturales que existían en la época. Entonces, estos son algunos recursos, creo que más que básicos, creo que son fundamentales y que nos pueden ayudar mucho. También hay otros, como los que hay unas introducciones, ¿verdad? A libros de la Biblia. Hay excelentes introducciones a libros de la Biblia, entonces ustedes pueden estudiar. Aquí yo les voy a dar uno donde pueden aprender mucho de Colosenses, y es la introducción al libro de Colosenses del doctor de Donald Carson. Aquí pueden ver poquito, pero aquí está la introducción y aquí tienen todo, muchas cosas. También él es muy técnico, pero pueden encontrar un ejemplo, cosas como el lenguaje, el estilo, cuál es la teología que está en el libro, ¿verdad? Si hay algún tipo de problema textual, él no lo va ahí a enseñar. Mira aquí lo que les decía, ¿no? Su relación con Efesios, la procedencia, de dónde envió la carta a Pablo. Entonces, todos estos recursos, hermanos, no son Google, ¿verdad? En Google cualquiera puede escribir. Estos recursos son bastante técnicos y profundos y nos pueden ayudar en el estudio del contexto. Entonces, esta parte, pues puede ser ahí como muy, algo de nunca acabar y podemos ir ampliando y ampliando y ampliando. Puede ser algo a veces, también puede ser en el inicio sentirse aburrido, pero si se hace a conciencia, con paciencia y sobre todo con el amor a la palabra, vamos a poder entender el pasaje en su contexto, que es fundamental para el momento que nosotros queramos interpretar correctamente. Amén. Eso les quería compartir, hermanos, el día de hoy. Ahí en Classroom les voy a poner el link, ¿verdad? El último libro que mencioné es Ruth Malina, es el título, es el escritor, El mundo del Nuevo Testamento. El mundo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces yo se los voy a compartir ahí. Pueden descargar todos los libros que mencioné en este momento. Igual, si ustedes quieren, encuentran otros, pues compártanlos ahí en el Classroom y que nos pueden ayudar ahí a poder crecer en el estudio del contexto. La próxima semana vamos a ver el contexto gramatical, ¿verdad? Y poder también entender un poquito. Lo que me faltó de estos recursos, pero lo voy a poner, tal vez es algún libro de usos y costumbres. Hay buen material sobre usos y costumbres en los tiempos bíblicos y eso también nos puede ayudar a comprender mejor los pasajes. Amén, hermanos. Bueno, nos pasamos un poco, pero gracias por el tiempo y espero que haya sido de utilidad todo lo que hoy platicamos. Gracias, Paulo. Gracias, Pablo. Buenas noches. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Pablo. Gracias. Gracias. Pablo. Gracias, hermano. Feliz noche. Gracias, Pablo. Una buena noche para todos. Felicidades. Feliz noche, un abrazo. Gracias, muchas Feliz gracias. noche.